Estamos acá. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza. Y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la DIAN y el Comité Intergremial del Atlántico, queremos darles una cordial bienvenida a este espacio que hemos programado especialmente para todos ustedes, donde hablaremos sobre la importancia de los temas de la nómina electrónica. Antes de iniciar nuestra capacitación, queremos compartir a nuestros empresarios que todos nuestros puntos empresarios se encuentran habilitados para recibirlos con todos los protocolos de bioseguridad y cumpliendo con el aforo permitido. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes a 4:30 de la tarde, jornada continua. Si tienen que hacer alguna consulta a través de nuestro call center, pueden hacerlo a través del 3303-700. Nuestro punto empresario Buenavista también se encuentra atendiendo los días sábados de 9 a 12 del día. Todos sus trámites registrales pueden hacerlo a través de nuestra página web www.camaravac.org.co. Y a través de Gaby, nuestra asistente virtual, ustedes pueden también hacer compra de certificados, pueden consultar algún trámite que estén llevando actualmente ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, y si no han realizado la renovación de su matrícula mercantil, también pueden averiguar por el valor de su renovación a través de Gaby. Estamos compartiendo su número de contacto para que los agreguen a su WhatsApp. Y estos son los beneficios que trae el 2021 para el crecimiento de su negocio. Programas de información, como estos espacios que realizamos para los colaboradores de su empresa. Acompañamiento para fortalecer el plan de negocio de su empresa y créditos y alivios financieros con nuestra entidad aliada, la Fundación Santo Domingo. Está renovado el 2021, también les permite ingresar a nuestras plataformas como son Hagamos Negocios y Consíguelo Ya. La Cámara de Comercio de Barranquilla, en alianza con la Cámara de Comercio de Cali y CIBU, hemos puesto a su disposición el servicio Vende tu Factura. El impacto y la alternativa de financiación para nuestras pymes. Si ustedes necesitan más información sobre este servicio, los invitamos a ingresar a la página web www.vendetufactura.com. También queremos presentar lo que son las sociedades BIC, empresas con compromiso. Las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo o sociedades BIC son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se han propuesto combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar al bien social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Si ustedes necesitan más información cómo adquirir su condición de empresas BIC, pueden contactar a la ingeniera Sandra Sánchez aquí en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Queremos agradecer este espacio de formación a nuestras entidades aliadas, hoy a la DIAN y al Comité Intergremial, que hoy nos están acompañando la señora Maribel Molina, quien es jefe de División de Gestión y Asistencia al Cliente de la DIAN, y nuestro conferencista invitado es el Jairo Arturo Heredia, quien es ingeniero proyecto de factura electrónica, que nos estarán hablando sobre los lineamientos de la nómina electrónica. Recuerden que si ustedes tienen preguntas o inquietudes, las pueden escribir en el buzón de preguntas y respuestas. Al final de la presentación estaremos dando un espacio para responder todas las inquietudes que se generen de esta actividad. Nuestra capacitación la estamos grabando y el próximo día la estaremos compartiendo en nuestra página web. Están todos bienvenidos a este espacio de formación. A continuación quiero dejarlos con la señora Maribel Molina. Maribel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado y que han aceptado esta información importante que tenemos para compartirles en la tarde de hoy. Muchos saludos a todos los directivos de la Cámara de Comercio que nos permiten llevar toda esta información a todos los contribuyentes de la ciudad. Y muy buenas tardes a Jairo, que va a ser nuestro conferencista en la tarde de hoy en el tema de nómina electrónica. Bueno, yo quiero darles una información bien importante de nuestros trámites de la atención virtual que prestamos en la DIAN. Por estos días que estamos en la presentación de rentas naturales para que todos los contribuyentes, ustedes tengan información de cómo pueden tener ustedes todos los trámites de la entidad. Aparte del agendamiento que normalmente tenemos, que ustedes pueden acceder a él a través del portal de la DIAN,
en www.dian.gov.co pueden tener acceso donde dice agendamiento de citas, apartar su cita y así tener la atención del trámite que les corresponda a ustedes solicitar. También contarles que no solamente tienen la opción de solicitar el trámite, hay muchos trámites que ustedes pueden realizar en línea, como la inscripción de RUT, ya no solamente es a través de la cita, sino ustedes en línea a través del portal de la entidad pueden ingresar y pueden tener la oportunidad de inscribirse en línea. También ustedes pueden, a través de una habilitación de cuenta, ingresan como nuevos usuarios, colocan su cédula y colocan su fecha de expedición, habilitan su cuenta y tienen la opción de que puedan tener una clave propia para ingresar a los servicios de la entidad. Entonces, bien importante que habiliten su cuenta y desde ahí ustedes pueden actualizar el RUT, pueden tener acceso a su información exógena por estos días para la presentación de la declaración de renta y para cualquier tipo de actualización que requieran hacer para tener la oportunidad de hacer las habilitaciones de factura electrónica, de nómina electrónica o la solicitud de las resoluciones de facturación electrónica. Entonces, bien importante que ustedes habiliten su cuenta y ahí tienen la opción, fíjense, desde el portal de mis actividades pueden solicitar información de la exógena, pueden obtener copias del RUT, pueden ustedes mismos solicitar su firma electrónica, ya no es necesario que nosotros en la DIAN ya no pedimos firma electrónica, sino ustedes desde el portal tienen esa opción. Actualizar el RUT, presentar y diligenciar sus declaraciones de renta. Entonces, bien importante tener una cuenta habilitada en la entidad para que ustedes tengan su propio usuario y realicen todas estas consultas. Y así no es necesario que tengan que solicitar de pronto citas, que de pronto por capacidad operativa y por la atención virtual que tenemos a través de videollamadas, no alcanzamos a atender todos los clientes que quisiéramos. Entonces, bien importante, una opción, pido la cita, otra opción, pues habilito mi cuenta y desde ahí actualizo el RUT y lo que requiera de información exógena, presento mi declaración, puedo solicitar mi firma electrónica. Otra forma de atención que tenemos es a través de los kioscos de autogestión. ¿Dónde funcionan estos kioscos? Estos kioscos funcionan en el Centro Comercial Buenavista, en el Centro Comercial Portal del Prado y en el Centro Comercial Carnaval. Como les decía, inicialmente está el procedimiento de inscripción, actualización a través de una cita y lo atendemos por videollamada. Pero también tienen la opción a que ustedes hagan su proceso en línea, de inscripción en línea, o que puedan acudir a estos centros comerciales. Ahí hay unos agentes que si ustedes han tenido algún inconveniente en ese proceso de inscripción en línea, lo pueden ayudar. O si usted olvidó su contraseña, no la recuerda, usted va a estos puntos de atención y ahí ellos nos envían la información y nosotros les ayudamos a su reseteo de cuenta para que también puedan tener acceso a la página de la entidad y puedan hacer ustedes sus trámites en línea. También dentro de la página de la entidad, no solo el agendamiento de citas por parte de funcionarios, sino también a través de nuestros convenios NAF. En este momento hay asignación de citas a través de los convenios NAF. Entonces hay unos estudiantes de diferentes universidades, la Libre, la Autónoma, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Atlántico, que también le brindan a usted la oportunidad de atenderlos, de darle orientación y todo. Cuando ustedes quieren solicitar cita, les despliega esta pantalla donde están todos la solicitud de información del cliente para luego asignarle la cita. Recuerden, pueden hacer citas también para los puntos NAF. Ellos también les pueden brindar buena información que les ayuda en la presentación de sus declaraciones de renta y en cualquier trámite que puedan realizar ante la entidad. Entonces, una información bien importante, valiosa. Y adicionalmente a todos estos, nosotros como queremos es facilitarles a todos los contribuyentes su proceso de presentación de declaración. Este sábado tenemos una jornada
de actualización e inscripción del RUT solo para personas naturales de la seccional de Barranquilla. Entonces, bien importante, ¿dónde se inscriben las personas para eso? En los buzones nuestros, que ahorita mismo les voy a pasar el link para que ustedes puedan tener acceso al buzón de DSI Barranquilla, punto de contacto @dian.gov.co y DSI Barranquilla .contacto@zonafranca.dian.gov.co. Entonces, bien importante que ahí en esos buzones ustedes se inscriban y si no han podido acceder a una cita, no lo han podido hacer en línea, han tenido algún inconveniente, entonces aprovechen de esta gran jornada que vamos a realizar. Porque también es cierto que hay algunos casos que en línea el contribuyente no puede hacer, por ejemplo, como cambio de representante. Aquí están, por ejemplo, los buzones de Barranquilla, DSI, Barranquilla, P-Contacto, zonafranca.dian.gov.co y está el DSI Barranquilla.contacto.dian.gov.co. En estos buzones nos pueden solicitar atención para este sábado que vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Entonces no se pierdan esta gran oportunidad de hacer su proceso de inscripción, actualización del RUT y poder presentar y cumplir con su deber formal de declarar sin ningún tipo de inconveniente. Bien importante esta información que quería compartirles. Y hay una cosa que es bien importante y en estos días todos los contribuyentes nos están llamando y preguntando. Para la presentación de las declaraciones de las personas que son pensionadas, recuerden que este año le tuvieron que actualizar su actividad económica cambiando la 010 con la 020, pero para la presentación de las declaraciones de los pensionados que van a presentar este año, que es la declaración 2020, tienen que colocar ahí o llamar es la actividad 010 la que traían. La actividad 020 aplicará, pero para las declaraciones que se presenten el próximo año, en el 2022, cuando vayan a presentar la declaración del 2021. Entonces, un punto bien importante porque a algunas personas no le permite el sistema realizar su declaración de pensionado porque no le están colocando la actividad económica que corresponde. Bueno, estos son los temas importantes que quería comentarles. Recuerden, este sábado tenemos jornada de inscripción y actualización del RUT. Se inscriben en los buzones de la seccional de Barranquilla, que aquí los tenemos descritos. DSI Barranquilla, pcontacto@dian.gov.co y DSI Barranquilla, pcontacto zonafranca@dian.gov.co. Muchas gracias por su atención y los dejo en compañía del ingeniero Jairo Heredia. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Ana Maribel. Bienvenido, Jairo. Hola, muy buenas tardes, Marcela, Maribel, muchas gracias por todo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, voy a proyectar la presentación y me confirman si la ven para que arranquemos. ¿Listo? ¿Ya la deben estar viendo? Sí, la vemos bien. Listo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Marcela y a Maribel por la presentación. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad de traerles esta información que sabemos es tan importante para todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a tratar los temas que tienen que ver con factura electrónica, el ecosistema de factura electrónica y lo que ustedes quieren escuchar, que es el tema de nómina electrónica. ¿Listo? Para este tema vamos a entrar un poco en contexto con respecto a qué es, digamos, lo que llamamos nosotros el ecosistema de factura electrónica y por qué lo estamos llamando así hoy en día con validación previa. Pues bien, factura electrónica viene desde hace algún tiempo trabajándose con diferentes impulsos normativos para llegar a recibir todos los documentos para cerrar el ciclo de lo que llamamos las ventas y los gastos y costos. ¿Listo? Entonces, en el ecosistema de factura electrónica van a converger casi que todos los documentos
y empezamos por el de factura de venta, que es lo que llamamos factura electrónica de venta, y la factura de talonario o papel, que es la que se utiliza en este momento para las contingencias de factura electrónica. ¿Listo? Segundo, vamos a tener los documentos soporte electrónicos, como el documento soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados, el documento soporte de pago de nómina electrónica, los de importación y otros documentos relacionados. Asimismo, vamos a tener todos los eventos o documentos electrónicos que tienen que ver con el RADIAN, es decir, todo lo que son eventos relacionados con la factura electrónica como título valor y con todo su entorno, ¿listo? Los endosos, las aceptaciones, los rechazos, etcétera. Y finalmente tenemos lo que llamamos los documentos equivalentes, que si bien ustedes saben que hoy en día son en papel, estamos trabajando en la transición para que se conviertan de manera electrónica y se involucren en el mismo sistema de factura electrónica. Entonces, bien, lo primero que tenemos que entender es que la factura electrónica hoy en día ya se llama convalidación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la DIAN no la valida, no existe factura. Eso es muy importante que tengamos en cuenta porque hay muchas personas hoy en día que todavía piensan, no, es que primero se la envió al cliente y ahorita en unos 10 minutos se la envió a la DIAN. Eso no puede ser así. Primero, siempre tengo que cerrar el negocio, enviársela a la DIAN para que la DIAN la valide, recibir la validación de la DIAN y únicamente en ese momento se le entrega la factura electrónica al cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día tenemos muchos inconvenientes con muchos contribuyentes y con sus proveedores tecnológicos porque suelen tener un botón de envío a la DIAN y envío al cliente. Y siempre le envían al cliente y pocas veces le envían a la DIAN y después nos están diciendo qué hago, qué hice, qué es lo que tengo que hacer. Pues tienen que revisar todo ese proceso porque ese documento que le están entregando al cliente no es un documento válido. Pues bien, es importante que tengamos en cuenta que la factura electrónica soporta lo mismo que soportaba la factura de papel, transacciones de venta de bienes y prestación de servicios. Es la evolución porque claramente ya se genera a través de un sistema de información y estamos promoviendo a través de ella el factoring electrónico, que es lo que va a ayudar a muchas empresas a, digamos, financiarse sin la necesidad de ir a endeudarse. En el mundo se conoce como invoice o como e-factura, factura electrónica en inglés, y digamos que nuestro esquema específico para Colombia es un documento en XML basado en un estándar internacional que se llama UL en 2.1. Y lo que necesitamos garantizar es que la información siempre sea en tiempo real para la mejor toma de decisiones, tanto para ustedes contribuyentes como para nosotros en la entidad. Al nosotros ser uno de los últimos países en Latinoamérica que hemos entrado a factura electrónica, es importante que tengamos en cuenta que no está mal llegar al final porque tenemos dos grandes ventajas. Primero, conocemos los errores más frecuentes de las administraciones tributarias y conocemos las mejores prácticas. ¿Para qué? Para atacar eso de primera mano y tener victorias tempranas. Primero, desde los documentos electrónicos, desde la factura misma, sabemos que es imperativo tener una solución gratuita, que hoy en día, gracias a Dios, funciona para la mayoría de las personas, o casi la mayoría, porque somos el segundo proveedor de solución de factura electrónica más grande después de una gran cadena de software. Y estamos teniendo algo así como 175,000 facturadores electrónicos que usan hoy la solución gratuita. Eso es muy gratificante para nosotros. Día a día seguimos fortaleciéndola y robusteciéndola para que cada día brinde un mejor servicio. El hecho de que sea validación previa garantiza que las personas van a poder tomar decisiones con una información que es perfectamente válida desde la administración tributaria. Y eso pues le da seguridad tanto al emisor como al receptor de la factura. El hecho de que tengamos nómina electrónica y documentos soportes nos empieza a cerrar ese ciclo y nos ayuda a terminar con todos esos trámites tan engorrosos que hasta hoy en día venimos haciendo. Y ahí nace lo segundo. Desde la administración tributaria sabemos que tenemos que tener primero cercanía con el contribuyente, que es esto, básicamente lo que nosotros hacemos es llegar a los contribuyentes y poder resolverles todas las dudas de primera mano. Estamos en todas las seccionales, tenemos líderes de factura electrónica súper capacitados en todas las direcciones seccionales del país, con los cuales ustedes se pueden comunicar y pueden resolver las dudas. Si el tema es muy técnico, también tenemos un departamento que nos ayuda a resolver estas dudas técnicas. Y desde la administración tributaria sabemos que tenemos que mejorar los productos tributarios o esos servicios que ustedes hoy en día tanto nos exigen. Todo lo que son medios magnéticos, exógena y toda esa información que hoy en día se saca de diferentes fuentes, con factura electrónica lo vamos a empezar a construir. Entonces, este tipo de cosas van a ir desapareciendo estos
engorrosos trámites y la factura electrónica y los documentos de soporte van a ir sumando para esas declaraciones sugeridas. Seguramente muchos de ustedes ya han recibido su primera declaración sugerida de renta, la cual les ayuda a ustedes a encaminarse hacia qué es lo que ha reportado la gente y cómo lo hemos venido cargando en su sistema. ¿Para qué? Para que sea menos engorroso y sea más rápido hacer una declaración de renta. Y por parte del comercio, claramente el factoring de manera electrónica es la ficha ganadora. Existen muchas personas en el mundo que han quebrado sus negocios porque tienen un cliente que les paga 180 días y no pueden estar subsidiando a una gran empresa, a una gran superficie, sino que tienen que empezar a endeudarse por dar esos créditos. Pues bien, el factoring electrónico va a llegar a salvar a todas esas empresas porque va a darles la posibilidad de financiarse con lo que ya vendieron. Si ustedes tienen una venta, una gran superficie, es un excelente pagador. Ustedes simplemente salen y ofertan esa factura y con un breve descuento van a tener el dinero inmediatamente y no se van a tener que esperar los 180 días a que les paguen. Entonces, ese tipo de cosas ayuda a fortalecer el trámite. El hecho de que sea factura electrónica con validación previa funciona de una manera muy sencilla. Primero, es, digamos que la parte más fundamental que tal vez no está acá o la más difícil y es conseguir este señor, un comprador, una persona dispuesta a pagar por nuestro bien o por nuestro servicio. Ya cuando esa persona está dispuesta a cerrar el negocio y ya listo, solo nos queda facturar y ahora solo queda la parte fácil. Es decir, desde mi sistema de facturación, yo hago mi XML, se lo envío a la DIAN y cuando tengo la validación de la DIAN me lo regresa y solo en ese momento le entrego la factura a mi cliente para que mi cliente me haga el acuse de recibo. ¿Listo? Esto garantiza interoperabilidad en todo sentido con cualquier sistema contable, con cualquier sistema de facturación electrónica en Colombia, porque sabemos que tenemos un sistema de talla mundial con una capacidad enorme que todavía no estamos explotando de manera adecuada. Todavía estamos masificando, todavía existen muchas personas que tienen que entrar y todavía todos estamos aprendiendo en este tema. Obviamente un formato digital en XML lleva un firmado digital para garantizar autenticidad, integridad y no repudio. Eso siempre nos va a garantizar la seguridad jurídica del documento. Va a tener todas las validaciones de negocio y, digamos, tributarias que tenemos en la DIAN, pero ojo, ustedes tienen también que revisar sus temas de negocio porque claramente nosotros no vamos a revisar temas que seguramente ustedes acordaron con sus clientes. Y como les venía diciendo, interactúa con cualquier sistema contable. El hecho de que nos convirtamos en facturadores electrónicos nos da la posibilidad de utilizar cada uno de estos software que la DIAN nos permite. Es decir, si yo tengo un buen departamento de sistemas, quiero desarrollar mi propia aplicación, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, tengo un desarrollo propio. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, abrí un negocio en otra ciudad? Digamos que ustedes tienen un negocio textil en Barranquilla muy bueno, pero resulta que en Bucaramanga salió un negocio y ustedes no tienen allá planta, no tienen oficina, no tienen nada. Van a abrir una oficina casi que solo comercial, puros comerciales freelance, pero necesitan a alguien que les soporte la operación allá. Entonces ahí contratan un proveedor tecnológico. Y supongamos que uno de los dueños de la compañía ya se cansó del calor y se quiere venir por, no sé, a las montañas en Tunja, por ejemplo, a disfrutar un poco del frío, pero sigue haciendo negocios y usa la solución gratuita desde su celular. Pueden tener exactamente los 3 caminos sin necesidad de que la DIAN les diga cuál. Es decir, ustedes son los que determinan si quieren uno, si quieren los dos o si quieren los 3 caminos. El caso es que esos 3 caminos generan exactamente el mismo XML y cuando nos convertimos en facturadores electrónicos, nuestro espectro de clientes se parte solamente en 2. El primero, los facturadores electrónicos, clientes que también son facturadores electrónicos y clientes que no lo son. Los que son electrónicos, fíjense que tienen exactamente los mismos 3 caminos. Entonces, así sea de desarrollo propio a gratuita, de desarrollo propio a PT, de PT a gratuita, de gratuita a gratuita, la combinación que ustedes quieran, tiene que transitar el documento XML. ¿Cómo? A través de un correo electrónico y si entre los dos hay un acuerdo posterior, podría ser a través de un servidor web service o un FTP. ¿Listo? Pero si mi cliente es una persona que no tiene ni idea qué es el XML y él fíjense que no tiene ningún sistema, entonces este XML se puede traducir en una representación gráfica que se puede entregar a través de un formato que él conozca, como un PDF o un correo electrónico, o si él quiere llevarse el papel, pues una representación gráfica impresa en papel. Y pare de contar.
Desde el decreto 358 se viene fortaleciendo el tema de los costos y gastos y se dice que si usted tiene el 85% de la factura de manera electrónica, entonces usted puede hacer, digamos, uso de esa facultad para tener devoluciones automáticas. ¿Por qué el 85% si soy una persona obligada a facturar electrónicamente? Porque todos esos documentos equivalentes que vimos antes siguen siendo válidos. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante o si tiene un supermercado, toda su operación no necesariamente tiene que ser en factura electrónica, la puede hacer con POS. Pero ¿qué pasa? El POS a partir del 1 de noviembre del 2020 ya no es un soporte válido de costos y gastos. Entonces ahí, si hay una persona que llega a su negocio, como por ejemplo yo, que no tengo que deducir nada, llego, consumo por ejemplo un almuerzo, me entregan el tiquete post, para mí está bien, no hay ningún problema. Pero si llega una persona que va a hacer una cena en nombre de la empresa y necesita ese para hacer un costo o gasto, entonces no le sirve el post y necesita factura electrónica. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a manejar las cargas para poder llegar a cumplir la norma. Pero todo este régimen normativo básicamente nos dice quiénes son los sujetos, qué requisitos tiene el sistema, el calendario de implementación, condiciones jurídicas, técnicas y funcionales que nos van a ayudar a tener todo eso que necesitamos en este momento. Cada una de estas normativas pues especifica sus propios actores, especifica sus propios calendarios y especifica sus propias condiciones técnicas. Realmente los beneficios de factura electrónica pues son muchos, muy palpables, pero los que nosotros siempre mencionamos es que claramente el procesamiento documental es una cosa fundamental en factura electrónica, porque ya las personas ya no van a tener que recibir un papel, transcribir eso en un sistema, generar errores humanos en todo el proceso y generar demoras en los pagos, sino que obviamente vamos a ahorrar tiempo y esfuerzo en el procesamiento y en la gestión documental. Las devoluciones automáticas son tal vez el primero de muchos servicios que vamos a tener dentro de la DIAN nuevos que van a ayudar a que las personas tengan un gran flujo de caja. Luego de eso, el hecho de que tengamos las compras y las ventas, pues vamos a tener el libro de compras y ventas, vamos a poder automatizar procesos contables, porque claramente si nuestros documentos de ingresos son electrónicos, yo los puedo enviar directamente a la base de datos sin la necesidad de que haya una persona transcribiéndolos. Ahí van a ver exactamente declaraciones que van a ser sugeridas, como les mencionaba la de renta, van a haber declaraciones de IVA, impuesto al consumo, la disminución de todos estos trámites como exógena, magnéticos y bueno, etcétera. Esto claramente genera una formalización empresarial porque hoy en día las personas, digamos, tratan de justificar muchos costos o gastos de personas que tal vez no están tan formalizadas y cuando empiezan a darse cuenta que realmente la formalización que necesitan es un RUT y tal vez una factura electrónica si no estén obligados, pues esto facilita mucho el tema, teniendo una solución gratuita que no les cuesta nada. Cualquier persona obligado o no obligado a facturar podría facturar electrónicamente y facilitar el trámite a sus clientes. Tenemos nuevas fuentes de financiación claramente a través del factoring electrónico, que esto era una cosa que no muchas personas conocían, tal vez algunas personas habían visto antes o les había llegado información acerca de digamos, de una compra de cartera en un banco, pero era muy difícil llegar a acceder a esa compra de cartera porque tenía unos requisitos grandes y el riesgo y era muy costoso y etcétera. Sin embargo, la compra de cartera o el factoring electrónico en este caso ya no se limita solamente a los bancos porque va el Ministerio de Comercio a generar una serie de actores, mesas de inversión y bancos que van a competir por esas facturas. Entonces ya usted puede llegar inclusive a tener un rendimiento mucho mayor porque su dinero ya no se va a demorar tanto en llegar y su empresa va a poder seguir adelante. El contacto permanente lo garantizamos nosotros desde hace más de 5 años de lo que yo llevo en el proyecto de factura electrónica, garantizamos en todas las direcciones seccionales una persona con la cual ustedes pueden gestionar cualquier trámite de factura electrónica a pesar de que no la necesitan, porque todos los trámites de factura electrónica son 100% virtuales, no existe uno que ustedes necesiten ir a la DIAN. Entonces, en este caso, pues digamos que las personas sienten como una compañía a estos expertos en cada dirección seccional. No en todas las ciudades como en Bogotá, donde yo pertenezco, existe esa familiaridad con las personas de la DIAN, pero en ciudades pequeñas sí claramente se reconoce digamos que la gestión de todas estas personas. Y claramente el tema de las decisiones del tiempo real es
sumamente fundamental porque las personas están acostumbradas a tomar decisiones con el corazón y no con los datos. Mientras que ya teniendo todo validado por la DIAN y teniendo los datos reales de todo lo que están facturando y todo lo que están comprando, pues van a poder tomar decisiones adecuadas. Todo esto se va a traducir en disminuir todos estos trámites. Estos trámites hoy en día siguen siendo válidos, quiero ser muy claro con esto, pero poco a poco se van a ir disminuyendo de acuerdo con la entrada en vigencia de las normativas de nómina, documento soporte y etcétera, para que vayamos masificando este tema. Los aspectos comunes, pues digamos que es importante tener en cuenta que siempre es un documento XML con un estándar específico definido por nosotros, firmado digitalmente, con un certificado digital expedido en Colombia por una entidad autorizada por la ONAC como entidad de certificación digital abierta, y eso nos garantiza una validación del documento. Ya con eso, pues podemos hacer nuestro negocio sin ningún problema para garantizar que vamos a tener, tener plena certeza de lo que funciona. Obviamente nosotros vamos a empezar a soportar, digamos, estos costos y gastos a través de estos documentos soportes. Uno de ellos es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Es increíble, pero así se llama. Entonces, ese documento era lo que nosotros conocíamos más o menos como una cuenta de cobro. Es decir, ese documento es un documento que soporta la compra a una persona que no está obligada a facturar electrónicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros sabemos que ese sujeto, que es una persona, por ejemplo, yo, que soy un funcionario que puedo dictar una conferencia de factura electrónica, cuando a mí me contratan para dar esa conferencia en una universidad, pues la universidad simplemente me pide una cuenta de cobro. En ese caso, el que genera este documento soporte es el comprador, es decir, la universidad. La universidad acepta la transacción y me recibe la cuenta de cobro. Yo no tengo que cambiar nada y la responsabilidad del documento de soporte no recae sobre mí, recae sobre el comprador. ¿Por qué? Porque es el comprador quien tiene que justificar el costo o gasto. Entonces, en la universidad recibe la cuenta de cobro, que básicamente es un documento en donde están los datos de la operación. ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi número de identificación? ¿Cuánto cobré? ¿Por qué cobré? Y ya. Y el documento de soporte requiere tener unos requisitos establecidos en el 1625, pero se debe expedir de manera electrónica. Antes lo teníamos al 1 de agosto, pero salió una resolución en la cual se propone expedir ese documento de manera electrónica a partir de febrero del 2022. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos de este documento? Pues estar denominado expresamente como se llama, documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar, tener la fecha de la operación, contener la identificación tanto del emisor como del receptor o del proveedor y del comprador. Tener una numeración autorizada por la DIAN, porque claramente esto es una factura, digamos, va a llamarlo así y me disculpan, es una factura de compra, más o menos. Es como la descripción funcional que le podemos dar. Tener la descripción específica del bien, porque esto es un tema que mucha gente falla, mucha gente. Las personas suelen poner servicios profesionales, pero no saben ni qué servicios de qué, o no ponen la descripción del bien exactamente. Entonces después cuando tienen una auditoría, pues es difícil comprobar ese tipo de cosas. Entonces es importante que detallen muy bien la descripción de los productos y finalmente detallar el valor de la operación. ¿Cómo funciona este documento soporte? Entonces, yo simplemente acuerdo, por ejemplo, con Jairo Heredia, la universidad acuerda con Jairo Heredia una conferencia y Jairo Heredia va y dicta la conferencia. Luego de que Jairo Heredia dicta la conferencia, genera la cuenta de cobro y se la entrega al comprador, que es la universidad. La universidad arma el documento en XML con las características que ya les conté, se la envía a la DIAN valida y con la respuesta de la validación ya tienen efectivo el costo o gasto en su declaración. No es necesario que le entreguen al vendedor o al proveedor de ese bien o servicio nada. El proveedor lo único que necesita es entregar su cuenta de cobro y que le den su dinero. Pare de contar. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que la obligación no recae sobre el proveedor del bien o servicio, la obligación recae sobre quien lo está comprando, porque es él quien necesita justificar el costo o gasto. Y aquí es donde arrancamos con el documento soporte de pago de nómina electrónica, que es importante que tengamos en cuenta que el nombre es documento soporte de pago. ¿Listo? Esto no es nómina electrónica, esto no es un sistema en donde les vamos a ayudar a calcular la nómina y les vamos a castigar si no pagan bien, no.
Nosotros simplemente vamos a recabar un reporte de pago, un soporte del pago de la nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta si somos responsables o no de llevar la contabilidad. Pero ¿qué pasa? Esto es simplemente un documento de soporte y al empleado, digamos que esto no le pega de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque el contribuyente que necesita justificar el costo de deducción es el empleador. El empleado no tiene nada que ver con este documento. Es más, si ustedes no le quieren entregar este documento al empleado, podrían no hacerlo y no tienen ningún inconveniente. ¿Qué es lo que ocurre? Este documento es la evidencia de los valores devengados y deducidos de una relación laboral o legal complementaria entre un empleador y sus empleados, ya sea a cargo de su salario o de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí me detengo en este relación laboral. Esto quiere decir que solamente si están en su nómina, única y exclusivamente si están en su nómina. Pero Jairo, es que lo que pasa es que yo tengo 5 de nómina y tengo otros 10 de contratación de prestación de servicios. ¿Esos otros 10? No. ¿Por qué? Porque esos otros 10 tienen dos maneras de reportar el costo gasto. Primero, si esos 10 son responsables de facturar, ellos tendrían que hacerle una factura electrónica a usted para usted recibir. Y si esa persona o esos 10 no son responsables de facturar, entonces es un documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. Pero el resto, los otros 5 que sí están en nómina con su empresa, entonces sí necesitan un documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Listo? Para el empleador este es un documento básicamente soporte de costos y gastos. ¿Para qué? Para la nómina. ¿Listo? Y se debe generar y transmitir de manera independiente por cada empleado una vez al mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Para este ejemplo, en donde tengo 10 personas que son prestación de servicios, nos vamos a olvidar de ellos, ya sabemos cómo es. Pero para estos 5, yo tendría como empleador que emitir 5 documentos XML al mes para reportar esa relación laboral. ¿Listo? Aquí me detengo porque no involucra, no importa si usted le paga una vez, 2 veces o 4 o 10 veces al mes. Es decir, si usted paga una vez, dentro de su documento va a haber un solo pago. Si paga 2 veces, es decir, de manera quincenal, en su documento va a haber 2 pagos. No estamos diciendo que usted tiene que cambiar su manera de pagar o la frecuencia con la que paga, no. Lo que tiene que hacer es simplemente establecer en el documento de pago de nómina electrónica cuántos pagos le está haciendo a esa persona. Que Jairo, es que yo no sé si tengo que declarar en el primer pago los descuentos o si lo puedo hacer al final o si lo tengo que hacer proporcional. Eso ya es un tema de negocio que solamente ustedes saben hacer. Nosotros no les vamos a vigilar nada. Que Jairo, es que yo le estoy pagando, no sé si le estoy pagando correctamente, la DIAN me lo va a revisar. No. Pero es que yo no sé si el valor es válido por la ley porque es menor o porque es mayor, eso no lo va a revisar la DIAN. Nosotros simplemente vamos a recabar el documento de soporte de pago de nómina electrónica para justificar los costos y gastos en su declaración de renta. Pare de contar, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? El valor devengado y el valor deducido simplemente son valores que afectan el valor de pago de su nómina. Entonces, ahí deben estar involucrados. Y eso todo está relacionado en la resolución 13. Es importante que lo tengamos en cuenta. La resolución 13 es la que establece el anexo técnico de nómina de documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y acá es importante que tengamos en cuenta que el documento de soporte de pago de nómina electrónica per se no tiene un régimen sancionatorio. Entonces aquí me detengo porque quiero explicarles específicamente esto. Muchas personas me dicen, Jairo, es que yo me acabo de enterar y sé que me quedan 2 meses para empezar a emitir. ¿Qué pasa si no empiezo a emitir ese documento? ¿La DIAN me sanciona? Y la respuesta es no, la DIAN no lo sanciona. ¿Por qué? Porque la DIAN no es una autoridad en materia de nómina. ¿Listo? Nosotros simplemente somos unos recaudadores de información, pero más allá de una sanción hay una consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no hace el documento soporte de pago de nómina electrónica, simplemente no puede descontar el costo de su nómina de la declaración de renta. Para de contar. Entonces ahí entra uno a decir, ok, ¿será más barato entrar a nómina o será que si no descuento esa nómina de la declaración de renta me queda más alto?
Entonces ahí es donde las personas empiezan a evaluar, porque la DIAN no va a estar persiguiéndolos, la DIAN no va a estar detrás de ustedes. Si ustedes no lo quieren hacer, no importa, pero no van a poder justificar ese costo o gasto en la declaración. ¿Listo? El desmaterializar los comprobantes fiscales garantiza que siempre vamos a tener trazabilidad sobre el tema y siempre vamos a poder consultarlos en la administración tributaria. Mantener actualizada la información es vital, porque claramente nosotros somos una entidad que va a compartir información, por ejemplo, con la UGPP. Y entonces, si ustedes no mantienen la información actualizada o le pagan de manera inadecuada a alguna persona, seguramente la UGPP en algún momento va a recibir un informe nuestro y ustedes pues van a recibir una visita de la UGPP o un requerimiento, ¿listo? Acceder a nuevos servicios como devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas es fundamental, porque en países como México, que es nuestro precursor y digamos que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en día parten de lecciones aprendidas con ellos, sabemos que una declaración, por ejemplo, de persona natural, en México ya es tan fácil como siguiente, finalizar, pagar. ¿Por qué? Porque ya tenemos masificado allá todos los comprobantes fiscales, incluyendo la boleta y todo eso, que es lo que les llaman a ellos al POS. Entonces, eso nos va a garantizar a nosotros poco a poco ir entrando en estos nuevos servicios. Elimina trámites administrativos, como por ejemplo los certificados del desprendible de nómina, que si ustedes le quieren entregar a su empleado ese XML, pues lo va a poder consultar en la página de la DIAN en cualquier momento, entonces ustedes se quitan un trámite de encima. Aquí es importante tener en cuenta que en la resolución 13 existe un sujeto obligado, pero no es del todo obligado porque podría no hacerlo. Es decir, esa empresa que quiere justificar ese costo o gasto realmente no está obligada porque la DIAN no lo va a ir a perseguir porque no lo hizo. Ahí en ese caso tiene que entender que la consecuencia puede ser mayor a tener una sanción, por ejemplo, porque si no puede justificar ese costo o gasto le puede salir más caro. En el anexo técnico de la resolución 13 hay unos campos obligatorios, unos campos opcionales, perdón, hay algunos conceptos adicionales y campos de anotaciones, pero es importante que tengamos en cuenta que existen dos documentos en documento de soporte de pago en nómina electrónica. Uno, que es la nómina original, es decir, la primera nómina que yo envío con la cual espero pagar la nómina. Pero también hay una nota de ajuste que podría ser una corrección o una anulación a esa nómina original. Entonces puede ser o que yo la reemplace o que yo la anule. Es decir, que diga, esta me reemplaza la nómina original. Y la otra es, yo anulo la nómina original y genero otra nómina original. ¿Listo? Puede funcionar así. Entonces recordemos que la nómina original se hace de manera individual por mes y por persona. ¿Cuándo se entrega? Se entrega los 10 primeros días del mes siguiente. Es decir, si yo voy a hacer la nómina de septiembre, entonces yo permito que termine septiembre, hago los pagos que tenga que hacer y empezando octubre, en los 10 primeros días del mes de octubre, entonces envío la nómina del mes de septiembre, cada uno de los archivos por cada uno de los empleados. ¿Listo? En la nómina de ajuste es importante tener en cuenta que pueden ser errores contables, errores aritméticos, errores de texto o de algún concepto que de pronto no estuvo bien. Entonces ahí ustedes pueden, como les digo, eliminar la anterior, anularla o reemplazarla. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. El campo de novedad claramente está determinado, es importante que ustedes lo tengan en cuenta y si ustedes lo ponen dentro de los XML como una variación de su salario o del sueldo que están pagando, pueden hacer la trazabilidad del tema. Lo pueden hacer en el documento XML y no tienen ningún inconveniente. Pero es importante que tengamos en cuenta una cosa. Así como en el documento de soporte de pago en nómina electrónica no hay regulada una entrega al proveedor, aquí no hay regulada una entrega al empleado. ¿Qué quiere decir eso? Yo armo el documento de soporte de pago de nómina electrónica a partir de mi software de nómina, software contable, mi Excel o como sea que yo lo pague. Y luego de que tengo ese documento, lo genero, lo firmo digitalmente, se lo envío a la DIAN y la DIAN me entrega una validación de ese documento. Ya ahí para el proceso, normativamente hablando. Entonces aquí viene la siguiente parte. Jairo, ¿y entonces yo cómo hago para entregarle al empleado? Pues si usted hoy en día le entrega una parte de un papelito de una hoja carta en donde dice Jairo Heredia y le pagaron 5 pesos, está bien. Si usted se lo quiere hacer por correo electrónico y le quiere entregar el XML con la representación gráfica, está bien. Si usted lo quiere entregar solamente el PDF, está bien. No hay problema porque eso no está regulado. Lo que quiere decir es que la entrega al empleado depende directamente del empleador. Entonces, en ese escenario, aquí termina el modelo de
documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, como no existe digamos, nosotros no somos autoridad en temas de nómina, no existe una información obligatoria, pues, sino que existe una información mínima. Esa información mínima es estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica, la identificación completa tanto del empleador como del empleado. Existe un número único para este documento que se llama Código Único de Nómina Electrónica, se llama CUNE. Numeración consecutiva que, a diferencia del documento de soporte anterior, esta numeración es propia de la compañía. Entonces no tiene nada que ver con la DIAN. Ustedes no necesitan autorización de numeración para tener un documento soporte de pago de nómina electrónica. Es importante tenerlo en cuenta. Luego de eso, es importante tener en cuenta que los valores devengados de la nómina y deducidos deben estar acá de acuerdo con el anexo técnico. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, aquí no vamos a revisar nada, pero claramente, digamos que los cálculos matemáticos los vamos a analizar. El medio de pago utilizado debe estar representado en el documento, tanto en el XML como en la representación gráfica, si es que la van a entregar. Fecha y hora de generación del documento soporte de pago de nómina electrónica, firma del empleador y la identificación del software con el cual están haciendo su documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, si vamos a usar el mismo ejemplo, tengo 5 clientes, entonces aquí tengo 5 empleados, perdón. O sea, aquí tengo esos 5 empleados, hago un XML por cada uno de ellos, envío los 5 XML, la DIAN me los valida y me regresa la validación. Y pare de contar, ahí termina el proceso para nosotros. ¿Listo? Entonces ustedes ya pueden terminar el proceso con sus empleados. Y la pregunta final, ¿a partir de cuándo? La resolución 13 establecía un calendario y la resolución 63, digamos que estableció que nosotros vamos a poder ya, a partir del despliegue, que el despliegue ocurrió el 18 de agosto, se van a poder hacer pruebas de lo que ustedes necesiten hacer, pero la inclusión del documento de soporte de pago de nómina electrónica va en el orden de la cantidad de empleados que tenga cada empresa. Entonces, el grupo número 1 dice más de 251 empleados. Si su empresa tiene más de 251 empleados, usted tiene que reportar la nómina de septiembre los 10 primeros días del mes de octubre. Si su empresa tiene entre 101 y 250 empleados, tiene que reportar la nómina de octubre los 10 primeros días del mes de noviembre y entre 11 y 100, la nómina de noviembre los 10 primeros días del mes de diciembre y entre 1 y 10, la nómina de diciembre los 10 primeros días del mes de enero. ¿Listo? Ese es el calendario y esa es la manera de involucrarse en la nómina electrónica. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo soy una persona que tengo, por ejemplo, una empresa de 11 a 10 que tengo que empezar a reportar la nómina de noviembre en diciembre, pero me dio por hacer pruebas, me habilité, hice todo el proceso y terminé antes de septiembre, me obligo a arrancar a entregar la nómina a partir de cuando estoy habilitado. Listo, es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay muchas empresas que quieren probar, listo, probar está bien, pueden probar las veces que quieran, pero si cumplen con la habilitación, se obligan a arrancar a emitir documentos de soporte de pago de nómina electrónica. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay muchas personas que nos han preguntado eso, y hoy en día se están habilitando y no están haciendo nada en el sistema, y seguramente van a tener inconvenientes un poco más adelante. Bueno, hasta acá, pues tengo la teoría. Creo que hemos abarcado todo lo que tiene que ver con el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Voy a leer entonces acá, Marcela, si me ayudas con las preguntas que no las encuentro. A ver. Ok, Cuba, ya las encontré. Unas preguntitas. Listo. Olga nos pregunta, ¿cuándo empieza a regir la elaboración de la nómina electrónica? Bueno, ese lo acabo de responder. En ese caso, pues, para las primeras empresas, que son las que tienen más de 250 empleados, empieza a regir la nómina de septiembre a partir de los primeros días del mes de octubre y de ahí en adelante. Para esas respuestas, los recomiendo, se lean la resolución 63, que ahí está la información del calendario. Ok. Viviana pregunta, la resolución 63 agregó únicamente el calendario 1, el calendario 2 y 3, ¿sigue igual?
Sí, tal cual. El calendario realmente, pues lo que pasa es que se movió la fecha de salida del 1.8 y la nómina electrónica, es decir, el tiempo de pruebas. Lo movimos del 1 de agosto al 18 de agosto a 2, pero el resto sigue igual. Ernei nos pregunta, ¿se puede seguir pagando la nómina en efectivo? ¿Es obligación pagar a cuenta bancaria? ¿No? Como se dan cuenta ahí aparece el método de pago y es válido el efectivo, no hay ningún problema. William, ¿qué pasa si mi sistema de nómina es Excel? ¿Qué software se debe reportar? Bueno, en este momento, si ustedes tienen un software de nómina en Excel, pues no hay problema, lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Ahí el tema es que sí tienen que contratar una persona o un software o un prestador de servicios de documentos de soporte de pago y nómina electrónica, porque a partir del Excel usted tiene que armar un XML, firmarlo, conectarse con la DIAN, enviarlo, recibir la validación y todo para garantizar la operación. Hay un tema que no mencioné y es que nosotros en solución gratuita todavía no tenemos documentos de soporte de pago y nómina electrónica. Ya adquirimos el contrato y esperamos que a final de año ya tengamos el documento de soporte de pago nómina electrónica. Pero si todavía no ha salido en solución gratuita, a usted le va a tocar buscar una solución por fuera, un proveedor de servicios o un software propio para hacer esa emisión. Luz Oliveros, ¿qué ruta se debe seguir en la página de la DIAN para hacer la habilitación? Bueno, señora Luz, digamos en estas sesiones no les voy a explicar exactamente punto por punto cuál es lo que se va a hacer, pero dentro de la página principal de la DIAN ustedes encuentran un banner en la parte inferior que dice factura electrónica y en esa factura electrónica hay uno que dice micrositio. En el micrositio existen todo lo que, digamos, los menús que los llevan por el tema normativo, videos, manuales, y dentro de esos manuales está un instructivo y ese instructivo la lleva paso a paso por cómo tiene que hacer la habilitación de la nómina electrónica. Si usted ya hoy en día es facturador electrónico, realmente es muy sencillo, es muy similar, solamente que entra en otros documentos y ahí selecciona su software, hace sus pruebas y se habilita a través de la plataforma que necesita. Jessica, ¿la DIAN va a habilitar nómina electrónica gratis? Como les mencioné, sí, pero todavía no. Ya tenemos el contrato, ya lo estamos desarrollando, esperamos que a final de año ya tengamos ese sistema listo en solución gratuita. Alejandro Tobar pregunta, ¿el pago por retefuente por prestación de servicios podría afectar o incluir como nómina electrónica o cómo afecta? Como le mencioné, los prestación de servicios no van en nómina electrónica. La prestación de servicios depende si el prestador de servicios es obligado a facturar, entonces tiene que hacer factura electrónica. Si no es obligado a facturar, entonces hace una cuenta de cobro y usted está obligado a hacer el documento soporte de pago, documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. Elodia, ¿hasta cuándo tengo plazo para registrarme ante la DIAN? Realmente el registro no tiene una fecha máxima o mínima tampoco. O sea, ahí lo que estamos diciendo es que hay un calendario en el cual usted tendrá que empezar a soportar sus costos y gastos de nómina a través del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Si usted no lo hace, pues simplemente no va a poder soportar los costos y gastos. Entonces podría después registrarse cuando lo crea conveniente. ¿Cuándo inician las pruebas gratuitas en el módulo gratuito de la nómina electrónica de la DIAN? Como les decía, todavía no tenemos nómina electrónica en la gratuita hasta final de año. Amparo Huervo, ¿el reporte de la nómina debe hacer el departamento de TH o contabilidad? Eso no es una respuesta que tenga que dar la DIAN. Eso es un tema de ustedes. El que se tenga que conectar con la DIAN lo tiene que hacer, pero la responsabilidad es de la compañía. Entonces ya su empresa determinará con qué software y qué área de la compañía tiene que hacer. Yosiras, si cancelo nómina en cheque o en una cuenta bancaria diferente al empleado por temas de embargo de su cuenta, ¿habría algún problema en la notificación a la DIAN en método de pago? No, no señora, simplemente relacionar ahí qué método de pago se utilizó y para de contar. Dayana, si se paga en efectivo, ¿cómo se hace con la deducción de costos por el tema de bancarización? Si se paga por qué, perdón. Bancarización. No, pero si se paga por qué. Deducción. Si se paga en efectivo, ¿cómo se hace con la deducción de costos por el tema de bancarización? Ah, no, ahí ya ustedes tendrían que manejar esos montos
de acuerdo a lo que dice la norma. Si se pasan, pues ustedes saben que no pueden soportar más costos al respecto. Pero ya es un manejo, eso no se los va a responder la DIAN, eso es un manejo interno que tienen que trabajar con sus contadores. Andrea Vergara, en cuanto a pymes que venden productos como zapatos, bolsos, la factura de venta a clientes, ¿a partir de cuándo comienza a regir la facturación electrónica? Lo que pasa es que eso ya rigió. La factura electrónica tenía un calendario de facturación, de masificación, que terminó en 2020. Entonces, todos los obligados que tenían facturación antes ya deben estar facturando electrónicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, una empresa de zapatos podría tener toda su operación con documento equivalente POS, ¿cierto? Y puede seguirlo haciendo, puede tener toda su operación, pero si llega alguien que necesita factura electrónica porque necesita justificar costos y gastos, esa empresa está obligada a entregarle la factura electrónica, de lo contrario no le podría vender. Lency, ¿tenemos algún demo que podamos verificar si la homologación de los conceptos está correcta? El anexo técnico tiene todos los conceptos que ustedes necesitan. ¿Cuál es la manera de probar? Pues hacer el set de habilitación. Tienen que entrar, registrarse, seleccionar su set de pruebas, utilizar el software que necesiten, es decir, su software propio o un prestador de servicios, construir el XML y enviarlo al ambiente de habilitación. Para eso es el ambiente de habilitación exactamente, para probar. Carlos, ya la DIAN está considerando adelantar una semana de pago de los impuestos mensuales como retención, IVA y hipoconsumo. No tengo información al respecto. Los pagos fuera de nómina como beneficios a los empleados se debe reportar en la nómina electrónica. Lo que pasa es que si usted no lo va a reportar como que pertenece al pago de nómina, no está ahí. Tendría que tener usted otra justificación de un costo o gasto, una factura electrónica o alguna otra cosa. Pero si usted no lo quiere, o sea, no es un gasto salarial, pues no tendría que reportarlo. Pero eso es un manejo que cada compañía le puede dar. Lorena, todos los que se registren en la nómina electrónica deben tener RUT. Claro que sí, el acceso a la plataforma es a través de RUT, entonces es requisito sine qua non. Clarisa, ¿existirá algún conflicto si tengo un software contable con un proveedor y escojo nómina electrónica con la DIAN? Para nada, no tiene ningún problema. Ningún problema. Arturo, las empresas que manejan saldos uniformes para el reporte de extras y recargos, ¿qué conceptos puede utilizar para el reporte? Dentro del anexo técnico tienen todos los conceptos que están. Lo único es que tiene que buscar le, cuál le cuadra contra lo que usted quiere reportar, porque no es este el único concepto que tiene. Tienen muchos conceptos y cada empresa tiene diferentes. ¿Qué pasa cuando una compañía no le puede pagar en un mes o varios meses a sus empleados? Caso de clínicas que reciben pagos de los clientes cada 6 meses o más. No hay problema, simplemente reportan cuando hacen el pago y ya. Como persona natural, reporto el salario de mi empleado doméstico como nómina electrónica. ¿Puedo deducir estos costos en mi declaración de renta? Correcto. Si quiere deducir, tiene que hacer el documento de soporte de pago en nómina electrónica. Ya en el mercado, los pagos de bonos no salariales, no prestacionales, deben reportarse en la nómina electrónica. Ese ya lo respondimos. Es el manejo que le da la empresa. Y ve, si no conseguimos presentar a tiempo la nómina electrónica en el mes que nos toca, podemos presentarla después. Sí, la pueden presentar después, pero si se pasa de su declaración, pues no va a poder justificar el costo o gasto. Yosira, ¿cuántas veces me permite realizar correcciones en la nómina cuando ya haya sido enviada la DIAN? No, las veces que usted quiera, porque digamos que no hay un límite de notas de ajuste. Usted podría anular las que quiera hasta que quede la principal. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Ya no hay más preguntitas. Muchas gracias, Juliet.
Bueno, muchísimas gracias a la DIAN y al Comité Intergremial del Atlántico por este espacio de información. Jairo, muchísimas gracias. Sí, van a quedar algunas preguntas que no vamos a poder resolver en este espacio. ¿Habrá algún contacto, alguna dirección electrónica, algún celular donde podamos direccionar a nuestros empresarios para poder dar respuesta a todas estas inquietudes? En el micrositio de factura electrónica encuentras el teléfono del contact center, ahí se pueden comunicar, y también en la seccional con los líderes de factura electrónica se pueden comunicar también para resolver las dudas que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Igual está este video, en próximos días se los estaremos compartiendo el enlace a sus correos electrónicos para que le quede también como material de consulta. Muchísimas gracias también a todos los empresarios que nos acompañaron en este espacio virtual, como les digo, a la DIAN, al Comité Intergremial y al señor Jairo por estar con nosotros. Les recordamos diligenciar la encuesta que les llegará una vez cerremos este espacio de formación. Para nosotros es muy importante conocer cómo ha sido su experiencia. Los invitamos a que sigan conectados en nuestras próximas capacitaciones virtuales. A todos que tengan una feliz noche.